Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu espacio con Abby. Hoy volveremos a ver una interesante lección sacada de la palabra del Señor y estamos viendo la vida de Pedro. Y hoy vamos a ver la siguiente historia que se llama El cojo anda. Así que acompáñame y sigamos viendo esta interesante lección en el día de hoy. Día tras día subían 120 personas a un cuarto grande para orar juntos. Era Pedro y los otros apóstoles con otros creyentes. Estaban obedeciendo al Señor Jesús, esperando en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Ya habían pasado 10 días de que el Señor se había ido al cielo y estaban reunidos otra vez como todos los días y esperando. De repente se oyó un gran ruido fuerte como de un gran viento que llenaba la casa, y lenguas como de fuego aparecieron sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Salieron a la calle donde había mucha gente y pronto se juntó una multitud para ver qué pasaba. En esos días había muchos judíos de todas las naciones porque habían venido a Jerusalén para traer sus ofrendas para el día de Pentecostés, la fiesta cuando daban la ofrenda de las cosechas cada año. Qué sorpresa era para tanta gente de otras naciones oír a cada uno en su propia lengua lo que les decían los apóstoles y otros creyentes, y dijeron: ¿No son estos galileos que hablan? ¿Cómo pues oímos cada uno nuestra lengua en que nacimos? Y se preguntaron los unos a los otros: ¿Qué quiere decir esto? Fue el Espíritu Santo quien hablaba por medio de los creyentes en Cristo. Dios sabe todas las lenguas, pero algunos les acusaron de estar borrachos. Entonces Pedro se paró. Ya no quiso esconderse ni negar al Señor. Tuvo valor porque tenía al Espíritu Santo consigo y levantó la voz para que muchos oyeran y les dijo: Estos no están borrachos, como piensan. Les explicó que era el Espíritu mandado por Dios, de que habló el profeta Joel, y les dio un buen sermón. Les contó cómo Jesús, a quien ellos habían crucificado, era el Cristo, el Hijo de Dios, y que Dios lo había resucitado. Los que oían a Pedro se asustaron. Antes no habían creído, pues desde pequeños se les enseñaba que Dios les iba a mandar al Mesías, que sería un rey. Cuando vieron morir a Jesús una muerte vergonzosa, les parecía que era débil y que no podía ser su Mesías. Los jefes religiosos les enseñaban que este Jesús era un engañador, pero el Espíritu de Dios hablaba por medio de Pedro, y cuando le oyeron decir: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron Dios ha hecho Señor y Cristo. Lo reconocieron y sintieron el corazón lleno de dolor por su pecado y preguntaron: ¿Qué haremos? Sí, ¿qué haremos? Dinos. Y Pedro les dijo: Arrepiéntanse, y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Les explicó más y les dijo: Sean salvos de esta generación perversa. Y creyeron unas 3,000 personas. Cuando Pedro les dijo que se arrepintieran, quería decir que reconocieran su pecado, que lo sintieran y también que quisieran dejar el pecado, buscando a Cristo el perdón.
Después debían bautizarse, así obedeciendo el mandamiento del Señor y dando testimonio al mundo de la fe que tenían en Cristo. También prometió que recibirían el don del Espíritu Santo. Es para todo creyente al creer. Pedro hizo énfasis sobre cada individuo. Cada uno personalmente tiene esa responsabilidad delante de Dios y ese privilegio en Cristo. Nadie puede creer por otro. Cada cual dará a Dios cuenta de sí. Un día, Pedro y Juan fueron juntos al templo para orar. Cuando iban entrando por una puerta grande llamada La Hermosa, un pobre hombre acostado allí, que era cojo de nacimiento, les rogó que le dieran una limosna. Pedro y Juan vieron que era el mismo cojo que estaba allí todos los días pidiendo a los que entraban al templo. Tuvieron compasión de él, querían ayudarlo, pero no tenían dinero para darle. ¿Qué podían hacer? Se pararon los dos apóstoles frente al pobre cojo y Pedro les dijo: Míranos. El cojo los atendió, esperando recibir algún dinero, y Pedro le dijo: No tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó por la mano y lo levantó, y los pies y los tobillos inmediatamente recibieron fuerza. Y el hombre saltando se puso en pie. Estaba muy alegre y no quiso apartarse de Pedro y de Juan. Entró en el templo con ellos, no solamente andando, sino saltando de gozo y alabando a Dios. Toda la gente lo veía andar y alabar a Dios. Lo conocían, porque lo veían todos los días en la puerta pidiendo limosna. Se sorprendieron a verlo de pie y saltando, y se asombraron con el milagro. Las noticias corrieron ligero y un gentío pronto se reunió en el pórtico de Salomón, donde estaban para ver al cojo sanado. Pedro vio a la gente tan maravillada y aprovechó la buena oportunidad para hablar de Jesús y de explicar claramente el Evangelio. Y les dijo: ¿Por qué se maravillan? ¿Y por qué nos ven a nosotros, como si nosotros pudiéramos hacer andar a este? Pedro no quiso fama entre la gente. Él sabía que el poder no era propio, sino de Dios. Así que Pedro les explicó que él no podía hacer tal milagro, sino que Dios había levantado de los muertos a su Hijo Jesús, que ellos mismos mataron, y que la fe en Jesús había sanado al hombre cojo. Muchos de los oyentes creyeron, unos 5,000 hombres. El Señor usó este milagro para que muchos oyeran el Evangelio y fueran salvos. Pero también los sacerdotes y los jefes religiosos lo supieron, y como ellos habían pagado a los soldados romanos para que no dijeran de la resurrección, no querían que Pedro y Juan lo predicaran. Los llevaron a la cárcel, y al otro día, cuando lo llamaron para regañarlos y amenazarlos, se sorprendieron al oír su sabiduría y su valor, y recordaron que habían estado con Jesús. Los jefes prohibieron a los apóstoles que volvieran a predicar en nombre de Jesús, pero Pedro y Juan contestaron: Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes que a Dios. Y cuando les soltaron, volvieron a los suyos para contarles todo. Y todos los hermanos alabaron a Dios y siguieron dando testimonio del Señor Jesús resucitado.
el Hijo de Dios, que ofrece la salvación. No se dejaron callar por nada. Y ya hemos llegado al final de esta interesante lección en el día de hoy de la vida de Pedro. Si tú ya eres creyente, ayuda a aquellas personas que están espiritualmente cojos para que puedan acercarse al Señor y puedan ser también sanados. Y sé como Pedro y no tengas temor y predica en todo momento y en todo lugar. Y antes de terminar vamos a aprendernos un versículo de memoria y este se encuentra en el libro de Hechos 4:12 y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Apréndetelo de memoria, escríbelo y pégalo en tu habitación para que te lo puedas aprender. Y vamos a dejar hasta aquí esta lección en el día de hoy y te voy a invitar a que me acompañes en la próxima semana para seguir viendo Pedro es enviado a predicar a Cornelio. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Así que nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao!